muy buenas. El cambio climático es el reto ambiental más importante de este siglo. Después de los compromisos adquiridos en París, uno de los compromisos nos lleva a la neutralidad de carbono a partir del año 2050. Eso significa que las emisiones que realicemos tendrán que ser compensadas con absorciones, y ahí es donde la captura de CO2, las tecnologías de captura de CO2 suponen una posibilidad importante de introducirse dentro de, en concreto, de las centrales térmicas, en concreto las centrales térmicas de carbón. El problema de las tecnologías de captura de CO2 es que fundamentalmente suelen ser poco eficientes y suelen ser muy caras. Entonces, básicamente lo que yo he tratado de hacer con la tesis es analizar una de estas tecnologías de captura de CO2, en concreto la que supone generación y absorción de carbono a partir de un sólido absorbente, en concreto la calcita, para analizar cómo podíamos mejorar esos problemas tecnológicos que representa. La tecnología consiste, como veis, en descomponer la calcita, el carbonato cálcico, generando un óxido de calcio, el cual se pone en contacto con los gases que proceden de la chimenea de una central térmica, absorbe el CO2 químicamente, y cíclicamente lo que hay que hacer es regenerar el solvente liberando en cada ciclo el CO2. ¿Cuál es el problema que tiene esta tecnología más importante? El problema más importante que tiene es que conforme aumenta el número de ciclos, la capacidad de captura disminuye mucho, tanto que es necesario añadir mucha cantidad de absorbente sólido para compensar esa pérdida de capacidad de captura. Por tanto, esta cantidad de sólido que hay que volver a meter en el sistema de captura es hasta 5 veces la masa mínima necesaria para la misma, lo que limita muchísimo la capacidad de captura y encarece mucho el sistema. Para tratar de mejorar esto, lo que la investigación la centra en caracterizar el material, en concreto la calcita, haciendo una serie de ensayos. He tomado 8 muestras, 4 calcinadas, 4 sin calcinar, en 4 fracciones granulométricas diferentes, y he hecho una distribución granulométrica de las muestras calcinadas antes y después de calcinar. He hecho unas isotermas de absorción de nitrógeno para evaluar la superficie específica de las partículas, y también he hecho unas isotermas de absorción con CO2 y al mismo tiempo también unas pruebas termogravimétricas termodiferencial para poder determinar, conforme aumenta la temperatura, cómo asimila masa, cómo desprende masa, es decir, cuánto CO2 captura en función de la temperatura. En primer lugar, contaros, como se puede ver en la distribución de las muestras antes y después de la calcinación, como en particular hay una muestra donde no cambia, que es la A1045, no sé si se ve muy bien, la segunda de las 4 que hay aquí a la izquierda, la segunda por la derecha, que prácticamente no cambia su distribución granulométrica antes y después de la calcinación. En concreto, esa misma muestra, cuando se han analizado la superficie específica de partículas, que es la segunda también por la derecha, prácticamente se limita a las mismas superficies. En cambio, en el resto de muestras aumenta esa superficie después de la calcinación. Otro detalle es en el termogravimétrico termodiferencial, donde justamente, que es la del medio, la adquisición de masa se produce mucho más rápido y la temperatura necesaria para la descomposición de la caliza también es a mucha mayor temperatura, lo que implica que algo está teniendo que ver la granulometría en el efecto. Y luego, finalmente, las muestras calcinadas también se las somete a un proceso de hidratación, donde se ha visto que también mejora muchísimo la captura. En definitiva, el tamaño supone algo, tiene que ver en los ciclos de calcinación, y la hidratación mejora muchísimo los procesos. También se han hecho 20 ciclos y se ha visto cómo no decaía la capacidad y la eficiencia. Eso es lo que quería contaros. Muchas gracias.